Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es el cáncer de mama, específicamente un poquito sobre el manejo, diagnóstico, evaluación clínica y los principales medios que tiene para el tratamiento, ¿ok? Entonces, antes que todo es importante mencionar que esta patología es muy importante porque el riesgo que presenta con todas las pacientes es muy alto. No solo en la metástasis, que puede ser sobre todo a órganos, por la ubicación es muy fácil que quede en ganglios, que quede en pulmón, que quede en órganos adyacentes y como hueso, y por eso mismo es necesario conocer acerca del cáncer de mama. Dicho esto, vamos a comenzar con el tema. Lo primero que hay que saber es que el cáncer de mama es una proliferación celular. Como cualquier tipo de cáncer, son células que simple y sencillamente descontrolan su ciclo y que al ya no tener un control se empiezan a dividir de manera alocada y ya no tienen una correlación adecuada con las demás células del cuerpo. Aquí lo importante de saber es que las glándulas mamarias, como su nombre lo indica, pues son un epitelio de tipo glandular, es decir, tienen una secreción. Que la secreción principal pues obviamente va a estar en lo que es la lactancia. La lactancia es este proceso de dar la leche pues por parte de la madre hacia lo que es el producto de la concepción. Y de manera general las mamas se componen de muchos elementos, entre los más importantes serían los conductos y los lóbulos, ¿ok? Los conductos son los que llevan todo lo que es la secreción de los lóbulos, que es donde se produce. En este caso, el cáncer es más común que se dé a nivel de los conductos. Los lóbulos, si bien son la segunda zona más común en la mama que se pueda dar para lo que es el cáncer, es mucho menos común que los conductos, que abarcan casi el 80 o más por ciento de todos los cánceres. Es el cáncer más común a nivel de las mujeres y de los más comunes en todo el mundo. Es mucho en los países desarrollados. Y aquí lo más importante es el tamizaje y la prevención. Tamizaje y prevención se refiere principalmente a poder evaluar a las pacientes a través de métodos adecuados para que ellas mismas puedan empezar a darse una idea de cómo es que a través de enseñarles cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las indicaciones para hacerse una mastografía, a partir de qué edad, en qué día del ciclo, o sea, todo tipo de cosas, prevenir que se desarrolle el cáncer. Y es una entidad multidisciplinar, o sea, al final de cuentas, no es solamente papel del oncólogo, ginecólogo, etcétera, sino que es de todos para poder llevar a un diagnóstico y un manejo correcto sobre todo. Es importante decir que el cáncer de mama, que es una proliferación del epitelio mamario, es curable, ¿ok? Dependiendo del estadio en el que se detecte, o sea, el momento en el que se detecte, el cáncer es curable hasta cierto punto, ¿ok? ¿De qué va a depender que digamos si es curable o no? O sea, un factor de pronóstico, la extensión, o sea, cuánto ya se agrandó el cáncer en el sentido de hasta dónde ya llegó, y el diagnóstico, si es adecuado o no es adecuado. También es importante mencionar si existe o no un acompañamiento multidisciplinario, es decir, si ya lo checó el oncólogo, ya lo checó el ginecólogo, fue atendido por nutrición, además hay terapia física, o sea, es un todo, ¿ok? El cáncer de mama no es solamente papel de un médico, sino que es multidisciplinario, como les mencionaba anteriormente. Otra definición o característica muy importante del cáncer de mama es que la edad es un factor súper necesario para generar el estadio en el que el cáncer se presenta. No es lo mismo una paciente de 30 años, por ejemplo, que es raro que se den ellas, que una paciente de 50 y tantos años, ¿no? Porque de hecho el cáncer es más común a través de, entre más edad tenga la paciente, es más común que desarrolle el cáncer y sobre todo las complicaciones. Y además es hormonodependiente, es decir, pacientes que tengan problemas hormonales o que hayan tomado anticonceptivos, algunas análogos de hormonas, o sea, todo tipo de cosas pueden llegar a generar más complicaciones. Y de hecho de eso depende la incidencia y prevalencia, que básicamente son casos nuevos y casos que se mantienen, ¿no? Por eso es el cáncer más común que se presenta en la parte gineco-obstétrica. Ahora, el cáncer como tal es una mutación. ¿Qué quiere decir una mutación? Que algo cambia, ¿ok? Que algo que venía de forma constante se ha alterado. En este caso es el ciclo celular. El ciclo celular es el proceso por el cual las células se van a dividir de manera normal. Todo el tiempo las células se están dividiendo. Sin embargo, las células se regulan. O sea, por ejemplo,
Si hay 20 células de X órgano, esas 20 células se van a mantener. Sin embargo, mueren 2, por ejemplo, cada 2 semanas. Y esas 2 que mueren cada 2 semanas, pues se van a reponer. El proceso de muerte se llama apoptosis. Y la reposición es justamente esta parte del ciclo celular. En el cáncer de mama, la mutación del ciclo celular principal sería a través de 2 genes que son muy característicos. El gen BRCA1 y el gen BRCA2, que podemos detectarlos clínicamente en algunos estudios genéticos, justamente un mapeo. Y cuando detectamos estos genes, vamos a decir, oye, hay un riesgo enorme de que desarrolles cáncer. De hecho, ciertas famosas, que no voy a decir el nombre por respeto al final de cuentas, detectaron ese tipo de proteínas y prefirieron hacerse una mastectomía previa antes del desarrollo del cáncer. Ahora, otro factor que influye hacia la mutación del gen es la edad, como les digo, en pacientes que son mayores, el riesgo de padecer cáncer aumenta. El historial, sobre todo si hay una carga genética muy fuerte a través de abuelas, mamá, tía directamente relacionada, ¿no? O sea, ese es el problema principal del historial familiar. O que haya tenido un cáncer previo también puede llegar a generar alteraciones a nivel del cuerpo. Patologías de la mama constantes, o sea, no necesariamente cáncer, sino otro tipo de afecciones, pueden llegar a condicionar que la mama esté susceptible, es decir, que esté más débil. Y la misma genética, como les decía, algunos, por ejemplo, estos genes. Ahora, hay factores endógenos, o sea, propios de la paciente, y factores exógenos que vienen de afuera. Los endógenos son menarca temprana y menopausia tardía, es decir, empezar el ciclo menstrual muy temprano, o sea, muy antes, o terminarlo muy tarde, que esa sería la menopausia. ¿Por qué esto afecta? Porque, bueno, al final de cuentas, las hormonas van a estar presentes en el cuerpo de una manera más grande, ¿ok? Y bueno, más que más grande, por más tiempo. Y esto va a empezar a afectar a la mama porque como el estrógeno es su alimento, al tener más tiempo estrógeno, más va a crecer el tumor. Otro factor es que nunca haya parido, aunque aquí pondría un asterisco y será que nunca se haya embarazado, porque el desarrollo final de la mama y que va a funcionar como factor protector es con el embarazo. Y sobre todo con la lactancia. ¿Ok? Si nunca se ha embarazado, si nunca ha parido, si nunca ha tenido lactancia, el riesgo de cáncer de mama incrementa. Y también en pacientes que presenten testosterona elevada, por ejemplo, ya sea de forma anómala patológica como el síndrome poliquístico, que tiene un análogo de testosterona, de andrógenos, o en pacientes que por cuestiones hormonales anabólicas, por ejemplo en el caso del gimnasio, se inyecten testosterona. Ahora, factores exógenos que aumentan el riesgo son uso de anticonceptivo por más de 5 años, radiación como lo que ocurrió en Hiroshima y Nagasaki, y factores del estilo de vida, como el tabaco, el alcohol y poca actividad física. Ahora, otros pronósticos o otro indicador de pronóstico que puede existir es que nosotros, por un estudio que se llama inmunohistoquímica, o sea, alrededor de estudios moleculares, básicamente lo que hacemos es buscar si existen receptores de estrógeno y progesterona. Si están estos receptores, quiere decir que el tumor se está alimentando muchísimo de estrógenos, y al alimentarse muchísimo de estrógenos, come demasiado. Al comer demasiado, provoca que crezca mucho. Y también si hay expresión de HER2. HER2 básicamente es una proteína que nos dice, este cáncer va a crecer muy rápido, porque HER2 se encarga de llamar a más células para que el tumor crezca. Si no hay, o sea, si el HER2 es negativo, pues qué bueno, porque quiere decir que el cáncer se va a desarrollar un poquito más lento. Pero si hay HER2 positivo, quiere decir que ese cáncer va a ser rapidísimo. Ahora, como les mencionaba, otros genes que pueden llegar a presentar son el Oncotype DX y otros factores de riesgo como el de el estilo de vida o los antecedentes de la paciente. Este es un diagrama muy básico sobre el uso de un medicamento que se llama trastuzumab, que justamente evita que HER2, que como les digo es un receptor que sirve para que el estrógeno pase, por así decirlo, de mejor manera, o bueno, más que el estrógeno, los factores de crecimiento pasen de mejor manera. En el caso de este trastuzumab lo evita, ¿no? Y por lo tanto este HER2 que propiciaba que el cáncer creciera más rápido, ahora ya no lo hace. En este caso, ¿cuál va a ser el papel principal?
evitar tanta diferenciación celular, o sea, tanta división. También el control de la migración, o sea, hacia dónde se mueven las células, y el ciclo, la apoptosis, que sería la muerte, y la angiogénesis, que serían los vasos sanguíneos del tumor. Otros aspectos relacionados a genética serían algunos genes, como son estos que están en la diapositiva, o algunos síndromes que presentan daños genéticos específicos. No los voy a mencionar, simplemente como hecho médico. Y por ejemplo aquí observamos que hay una mutación. Una mutación quiere decir que hay un cambio. O sea, si primero hubo un cambio para que las células se desarrollaran muy rápido, este es otro cambio para que las células ya no solamente se queden en lo que es la mama, sino que avancen hasta el hueso, por ejemplo, o hasta el pulmón, haciendo metástasis. En este caso, los genes mutan, como les digo, hacen un cambio, ya sea conformacional, es decir, de forma, de receptor, o de cualquier cosa que generen un cambio que les permita migrar hacia lo que es hueso. Al migrar hacia lo que es hueso, provoca que este se dañe, ¿no? con el cáncer. Pero es simplemente una recopilación de lo que es la parte de fisiopatología en el caso de la metástasis. Ahora, ¿cuáles van a ser los signos y síntomas para el diagnóstico? Primero tenemos que evaluar el historial clínico y el examen físico. O sea, mamá, hermana, tía, abuela tuvo cáncer. Pues bueno, ¿qué onda? ¿No? ¿Cómo se resolvió? ¿A qué edad fue? El examen físico. Ahorita les voy a explicar mejor parte del examen físico. Pero de forma general hay que evaluar como tal a la mama y notar si existe alguna nodulación o alguna forma anómala que llegue a existir dentro de la mama. Ahora, evaluar factores de riesgo, los que ya le mencionaba, si hubo antecedente de otro cáncer, la historia clínica, toxicomanías, inicio de la menarca, si ya es una paciente mayor, pues bueno, menopausia, todo eso. Ahora, en el examen físico tenemos en dos, ¿no? Primero, la inspección visual y el examen físico propiamente dicho, cuando ya palpamos. Ahora, la inspección visual se basa en asimetrías. Primero, que las mamas sean asimétricas, pero de forma muy exagerada, permite que empecemos a sospechar de un cáncer o de una complicación más grave. Masas que sean obvias, o sea que ya veamos un bulto directo en lo que es el cáncer, en la mama, perdón, ocasionado por el cáncer. Hoyuelos, o sea, pequeños orificios alrededor de lo que es la mama, que causa esta depresión constante en el tejido. Peau d'orange, que peau d'orange básicamente quiere decir piel de naranja. Y la piel de naranja es literalmente, o sea, como una apariencia similar a la naranja ocasionada por el cáncer. Y en el examen físico, que ya sería la palpación, podríamos detectar masas y secreciones conforme vayamos buscando a través de la mama, que siempre es importante mencionar que es en sentido horario, empezando de afuera y terminando en el pezón. Y bueno, en cuanto al examen físico hay que evaluar los ganglios. Los más importantes son los de la escala de Berg. Berg los divide en tres planos: los axilares, los centrales y los apicales, ¿ok? En este caso los centrales, que sería el nivel 1, reciben 75 o 80% no solo del cáncer, sino de todo el drenaje linfático de la zona de la mama. Por ello es muy importante explorarlos y descartar cualquier patología que exista a este nivel. ¿Qué vamos a evaluar en la escala de Berg? Bueno, primero que nada el tamaño. Mayor a 1 centímetro ya empezamos a preocuparnos. Forma, si es amorfo, ya empezamos a pensar en cualquier otra situación que puede llegar a estar teniendo nuestra paciente. Si está localizado, o sea, si no está móvil ni nada por el estilo, también podría ser un factor de buen pronóstico. Pero si ya está muy localizado, muy arraigado, podría ser un factor de mal pronóstico. La consistencia no debe tener una induración tan extraña, sino que debe de sentirse de cierta forma adecuado todavía para la edad y otras situaciones clínicas de la paciente, y por ello es un factor predisponente también para el desarrollo de lo que es el cáncer. Y la movilidad que tenga el tumor, es decir, si el tumor está fijo sobre una fascia, pues bueno, quiere decir que existe algún riesgo mayor de que se disemine. Y si está inmóvil, sí, si se puede mover todavía, quiere decir que no hay tanta situación en ese sentido. Ahora, el diagnóstico. El diagnóstico se va a basar en las pruebas de imagen sobre todo, pero el diagnóstico confirmatorio, o sea, el que nos dice, ¿sabes qué? Esto sí o sí es cáncer, o esto para nada es cáncer, es la biopsia, ¿ok? El estudio histopatológico. En el caso del tamizaje vamos a tener primero la autoexploración,
ya obviamente propia, el prefijo auto viene de ahí, y clínica, o sea, exploración clínica, quiere decir que va a ser en un entorno médico, no en un entorno profesional. La mamografía o mastografía es lo mismo, tiene distintas indicaciones. La principal es que en todas las mujeres que no tengan factores de riesgo, que no tengan ninguna alteración, que vengan bien de todos los aspectos, se realiza a partir de los 40 años esta mastografía o mamografía. En el caso de mujeres más jóvenes, siempre que tengan un antecedente o un factor de riesgo muy elevado, se recomienda a partir de los 25 años. Sin embargo, existe un hecho muy curioso que lo más importante sería comenzar la estratificación a través de tamizaje con mastografía y mamografía en pacientes que tengan 5 años antes del diagnóstico de su familiar cercano con cáncer. Es decir, si mi abuelita tuvo cáncer a los 40 años más o menos, quiere decir que a mí me deben de hacer mi estudio a los 35 para empezar. Sin embargo, muchas de las guías nuevas recomiendan ya a partir de los 25 años, cuando haya muchos factores de riesgo muy elevados. Con base en todo este tipo de situaciones, que sería la edad, el momento del diagnóstico, la extensión del mismo y el tipo de diagnóstico, vamos a poder encontrar a modelos predictivos, es decir, qué va a pasar de aquí a los próximos 5 años, por ejemplo, según la paciente, o sea, según el estado en el que viene, el estado en el que está y todo lo referente con ella. Para otro mejor estudio con el tamizaje se podría hacer resonancia magnética, tomografía computarizada por emisión de positrones o incluso ultrasonografía. El diagnóstico clínico, pues como les referí anteriormente, se diagnostica directamente por lo que es los signos y síntomas, pero el diagnóstico confirmatorio va a ser la biopsia. Sin embargo, en medio, o sea, algo que me haga sospechar todavía de más malignidad, es esto que está aquí, el BIRATS. En el caso del BIRATS, ustedes pueden encontrar todo esto y clasificarlos del 0 al 6. Pueden encontrar que las mamas son grasas, que tienen áreas de tejido fibroglandular, que son heterogéneamente densas o extremadamente densas. La masa, como es lo que les decía, su forma, su margen, su densidad, su asimetría, en el caso de la misma, de hacia dónde está enfocada, ¿no? Las calcificaciones, estas son las típicamente benignas, pero estas son las más importantes en este sentido, la de alta sospecha. Y la distribución más común, difusa quiere decir que está por toda la mama, ¿no? O sea, regada, por así decirlo. Regional, que está muy específica en una zona de la mama. Agrupada quiere decir que a pesar de que no estén tan juntas, están en un mismo punto, ¿no? Lineal quiere decir que están, como su nombre indica, en línea literalmente los ganglios afectados. Y la segmentada quiere decir que un segmento entero de la mama, como recordatorio rápido, mama en 4 segmentos: cuadrante superior externo, cuadrante superior interno, inferior externo e inferior interno. Cuando cualquier cuadrante esté mal, podríamos estar hablando de que ya hay una afección segmentada. Otras características que pueden reportar a través de BIRATS son cómo está la piel, cómo está el pezón, cómo están las trabéculas, las adenopatías y sobre todo qué onda con la arquitectura de su clasificación, es decir, la forma y las distintas evaluaciones que se le va a dar a la lesión. Y la ubicación de la lesión siempre es importante a través de los cuadrantes, tanto superior externo como superior interno y los inferiores, ¿no? Ahora, ¿qué nos va a reportar el BIRATS? El BIRATS, como les digo, va del 0 al 6. 0 no es concluyente, necesita un estudio en 4 o 6 meses. Estadio 1 y 2 son negativos. Realmente el riesgo que está solamente sería buscar a través de mamografías a partir de los 40 años. Y son patologías que pues no tienen una complicación mayor. En el caso del probablemente benigno, se podría iniciar usualmente algún estudio más específico. Pero esto no es necesario porque apenas el 2% llega a sufrir de una complicación como una malignidad. Entre el 4 y el 5% las sospechas ya se hacen mayores y por lo tanto el daño es casi irreversible a menos que se detecte de forma adecuada. Una anormalidad sospechosa podría ser considerar una biopsia, o altamente sugestiva también podría empezar a sugerir una biopsia. ¿Por qué? Porque la sospechosamente anormal, que es el estadio 4, tiene hasta un 95%, pero la altamente sugestiva llega hasta más del 95%. Y la etapa 6 es un cáncer conocido, o sea, ya
El método de imagen como tal ya no sería la primera opción, sino que ya sería un cáncer conocido con anterioridad. Ahora, ¿cuál va a ser el manejo del cáncer? Lo primero que hay que saber es que el diagnóstico que tiene debe de ser confirmatorio. Otro que es importante detectar o hacer siempre una mastografía bilateral. Si bien es raro que exista una diseminación a la otra mama, lo más importante siempre va a ser descartar. Como les digo, tamizaje y prevención. Si ya tiene una mama, ahora checamos la otra. Y la biopsia como tal debe de realizarse con aguja de corte. ¿Okay? Mencionaba también la guía que la aguja fina no era tan adecuada para este tipo de padecimientos. Estratificar si tu problema es a través del receptor de estrógenos, a través de la cadena ductal o a través de los lóbulos. Y sobre todo de riesgos genéticos como el BRCA1 y 2. Las mamas densas, implantes, embarazo o estudios no concluyentes requieren de estudios posteriores que no afecten, por ejemplo, en el embarazo al binomio y que tampoco sean demasiado inadecuados para la paciente. Ahora, el carcinoma debe de llevar un tratamiento en específico como tal. Ahorita les voy a mencionar cuál es, pero de forma general tiene que quedarse con que puede ser quimioterapia, radioterapia, cirugía, hormonas o incluso terapia biológica. ¿Okay? En el caso de lo quirúrgico, aquí lo más importante eran los deseos que tiene la paciente de todavía tener hijos o la edad que presente la paciente. Si esta tiene una decisión de que sí quiere tener hijos y aún los deseos de paridad se mantienen, se aplica una lumpectomía, que sería una retirada parcial de la mama. O una mastectomía, que ya sería la retirada total de lo que es la mama. En el caso de que sea bilateral, es más común que se desarrolle por factores de riesgo como los genes, ya explicados anteriormente, lóbulos, cualquier alteración del mismo, la edad, que también puede llegar a ser un factor muy característico del manejo en el cáncer de mama. La radioterapia, la quimioterapia también se basa en todo este tipo de situaciones que pueden llegar a presentar para que no exista ninguna complicación, sobre todo a nivel postquirúrgico, ¿ok? Evitando recidivas y extensión tumoral. El ganglio centinela es el ganglio o grupo de ganglios más cercanos a lo que es el origen del cáncer. Y si este da negativo, pues qué bueno, quiere decir que se puede continuar con la terapia sin que haya un riesgo mayor de afectación. Pero si el ganglio va a dar positivo, quiere decir que hay una afección real a nivel de lo que es los ganglios linfáticos y por ello podríamos estar hablando de metástasis. Otro tipo hormonal otro tipo de medicamentos, son los hormonales, que se basan sobre todo en esa destrucción de estrógenos que presenta nuestra paciente con cáncer de mama, y el biológico, que como les digo, se iba más hacia este receptor HER2, que es el trastuzumab. Ahora, esto lo saqué de la guía de práctica clínica, de hecho abajo tienen todas las referencias. El paciente con cáncer de mama lo primero que tiene que recibir, es la quimioterapia y estratificar si tiene o no HER. Luego una cirugía para poder determinar cómo va a ser, si es lumpectomía o mastectomía completa, y si es radioterapia, o sea, si es aplicable después de la cirugía mediante los factores que ya habíamos mencionado anteriormente. Y ya por último, si necesita o no hormonoterapia. En el caso de la etapa clínica ya como tal del cáncer hay de dos tipos, ¿no? La ductal y la lobulillar. La ductal puede tratarse con lumpectomía cuando exista un riesgo genésico, o sea, cuando todavía la paciente quiere embarazarse. Pero con mastectomía cuando ya el riesgo sea nulo, ¿no? Y por lo tanto, pues ya solamente cause más sufrimiento que malestar. Uno de los puntajes de los que nos basamos son el puntaje de Van Nuys, que básicamente va del 4 al 6 sin radioterapia, del 69 con radioterapia y del 12 con mastectomía. O sea, poco a poco va aumentando la radicalidad de los tratamientos. Y pues ya si hay receptores estrógenos positivos, se dan hormonoterapias. Y trabajadores que pueden llegar a... inhibidores de todo este trabajo celular que llega a presentarse. Ahora, en el estadio 2, 3 y 3A, la cirugía conservadora podría ser una opción si llega todavía a existir esos genéticos, pero esto ya es mucho más raro. Y aquí es importante usar el ganglio centinela o la disección radical de axila. Ahora, la mastectomía radical modificada quiere decir que no hay como tal una quitar por completo lo que es la mama, sino que todo lo contrario, es solamente un pedazo, pero sí es una gran zona de la misma. Sin embargo, es modificada porque no afecta tanto a otros órganos, ¿no?
Lo que hay que considerar siempre en este tipo de estadios es si todavía puede o no recibir quimioterapia, si puede o no recibir radioterapia y si cuenta con hormonoterapia. Ahora en la etapa 3, pero de cáncer inflamatorio, aquí lo importante es iniciar con quimioterapia. Si no hay respuesta clínica, vámonos a radioterapia. Si hay respuesta clínica, nos vamos con radioterapia. Y si hay respuesta clínica, nos vamos con receptores de estrógenos y positivos. Si sí dieron positivo estos HER2 a la proteína que estábamos buscando, se puede dar tratamiento para evitar que éste desarrolle en un futuro cáncer. Algunas condiciones especiales que hay que saber sobre, antes de eso, el tratamiento en la etapa clínica 4, que dice que hay una diseminación a órganos pélvicos o incluso órganos a distancia. Lo que más se recomienda la quimioterapia paliativa con o sin antiger. O sea, aquí ya no importa tanto si crece o no tan rápido, solamente hay que controlar los síntomas. Y si no hay respuesta clínica, pues vamos a quimioterapias de segunda línea o individualizar. O sea, si ese paciente ya tiene alguna enfermedad crónico-degenerativa, si ya tuvo cáncer de otra cosa. O sea, ese tipo de situaciones empiezan a afectar poco a poco a todo lo que ocurre dentro del cáncer. Ahora, si hay respuesta clínica, hay que evaluar si ya después del cáncer como tal es candidato, a la mastectomía, que ya sería la cirugía propia de la mama. Si no es candidata, pues volver a dar radioterapia y ahora sí ya considerar hormonoterapia para poder llegar a lo que es la mastectomía. Pero si es ya adecuada para la mastectomía, pues ya se da la mastectomía propiamente dicha y después se da radioterapia, ¿no? Ya para terminar, por así decirlo, de amarrar, entre comillas, a lo que es el tratamiento. Estos son algunos seguimientos que nos recomienda la guía de práctica clínica. Lo primero es que las consultas durante los primeros 2 años deberían de estar dentro de los 3 a los 6 meses, luego de 6 a 12 meses, y ya en los últimos años los últimos años del cáncer debería de ser cada año por 5 años. También hay que saber que debemos de esperar cierto tipo de momentos para poder realizar una mastectomía, ¿no? O sea, no es a cualquier ratito, sino que es en modelos muy específicos de cómo se realiza. Y se recomienda fomentar en la persona con cáncer de mama el ejercicio físico, o sea, cambios en el estilo de vida que ayuden a que el cáncer no se desarrolle. Y finalmente ya vamos a tener unas recomendaciones clave, como que en algunos cuidados especiales, ¿no? Primero, en el embarazo, se recomienda el mejor servicio ginecobstétrico que se pueda, justamente para poder mantener ese feto de forma adecuada. Si bien es raro, no es imposible que pase y es detectable sobre todo en pacientes que están dando de lactancia y que pueden llegar a presentar algún problema de este estilo. Ahora, la resolución del embarazo se puede considerar por vía vaginal en quienes no sean mayores de 8 semanas de gestación, justamente por el riesgo de diseminación. O recibir hormonoterapia, aunque esta, tendría cierto clic, ¿no? Porque es dependiente de estrógenos y meterle más hormonoterapia como que todavía no se entiende al 100 esa parte. Es recomendable en las pacientes con edad reproductiva recibir hormonoterapia y luego a la persona con cáncer inflamatorio tenemos que progresar como la enfermedad está aumentando. Y esos ya serían como que unas recomendaciones finales, que la cirugía es lo mejor para el paciente. Sin embargo, no siempre se trae completa toda esta características y ya se termina generando una cirugía más compleja y por lo tanto menos satisfactoria para el paciente. Y muchas gracias por el video. Aquí les dejo mis referencias. Y una frase que me gustó mucho de Goku, de Dragon Ball, dice: lo siento, pero esto de rendirme sin dar mi mejor esfuerzo no va conmigo. Así que muchas gracias por haber visto el video. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Ya saben que pueden dejar el like, comentarlo, suscribirse y compartirlo si lo desean. Nos vemos en uno próximo. Hasta luego.